Hola, 30 de enero de 2026. Hoy no vamos a hablar de historia antigua, no vamos a hablar de la Guerra Fría. Vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo, en este momento, entre Estados Unidos y Cuba. Y vamos a hablar de por qué lo que parece ser solo una pelea entre dos países es en realidad algo mucho más grande. Algo que puede redefinir el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Porque lo que estamos viendo no es solo Trump siendo Trump, no es solo retórica agresiva, es un cambio estratégico fundamental en cómo Washington ve no solo a Cuba, sino a toda América Latina. Y las implicaciones de ese cambio van a afectarnos a todos, vivamos donde vivamos en este hemisferio. Entonces, empecemos por entender exactamente qué está pasando ahora y por qué está pasando ahora. Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido tensa. Eso no es nuevo. El bloqueo económico existe desde 1962. 64 años de sanciones, de restricciones, de intento tras intento de aislar económicamente a la isla. Pero hubo momentos de deshielo. Obama abrió embajadas, relajó restricciones de viaje, permitió más intercambio comercial limitado. Había una sensación de que tal vez, finalmente, las dos naciones podían coexistir sin esta hostilidad perpetua. Trump en su primer mandato revirtió mucho de eso. Pero incluso entonces, aunque endureció las sanciones, aunque puso a Cuba de vuelta en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, la retórica no era tan extrema como lo que estamos viendo ahora. Lo que cambió fue Venezuela. Específicamente, la intervención militar estadounidense en Venezuela en enero de 2026 y la captura de Maduro. Ese evento alteró fundamentalmente el cálculo de Washington sobre la región, porque demostró dos cosas críticas. Primero, que la administración Trump estaba dispuesta a usar fuerza militar directa y abierta contra gobiernos que considera inaceptables en el hemisferio. Segundo, que podía hacerlo sin consecuencias internacionales serias. Rusia protestó, pero no actuó. China expresó preocupación, pero no intervino militarmente. La ONU emitió declaraciones, pero no impuso sanciones a Estados Unidos. La mayoría de los países latinoamericanos se quedaron callados o incluso apoyaron tácitamente la intervención. Washington aprendió que tiene las manos relativamente libres para actuar agresivamente en su patio trasero. Y con esa lección aprendida, ahora está mirando a Cuba con ojos completamente nuevos. Pero ¿por qué Cuba? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta urgencia y agresividad? La respuesta tiene varias capas. Primera capa, económica. Cuba está en su peor crisis económica en décadas, y Washington ve esa vulnerabilidad como una oportunidad. La economía cubana depende de tres pilares principales: turismo, remesas y apoyo externo. El turismo colapsó durante la pandemia y nunca se recuperó completamente. Las remesas están restringidas por las sanciones estadounidenses y el apoyo externo, que venía principalmente de Venezuela, se acabó con la caída de Maduro. Específicamente, Venezuela había estado enviando a Cuba aproximadamente 50.000 barriles de petróleo al día a precios subsidiados. Eso representaba la mayoría del consumo energético de Cuba. Sin ese petróleo, la isla está literalmente quedándose sin energía. Los apagones en Cuba ahora duran horas, a veces días. La producción industrial está paralizada. El transporte público es esporádico. Las personas no pueden cocinar, no pueden trabajar, no pueden vivir normalmente. Y las reservas estratégicas de petróleo de Cuba se estiman en solo semanas. Semanas. Eso significa que sin una fuente alternativa de energía, Cuba enfrenta un colapso económico total inminente. Washington ve esto y piensa, este es el momento. Si alguna vez vamos a forzar un cambio de régimen en Cuba sin tener que invadirla militarmente, es ahora. Ahora cuando están más débiles que nunca. Entonces, la estrategia es simple: aplicar la máxima presión económica posible. Mantener todas las sanciones. Bloquear cualquier intento de Cuba de conseguir petróleo de otras fuentes. Aislar financieramente la isla. Y esperar a que el gobierno colapse bajo el peso de la crisis. Es estrangulamiento económico. Y está funcionando, en el sentido de que Cuba está sufriendo enormemente. Pero aquí está la segunda capa, y esta es más importante: geopolítica. Cuba no está sola, tiene aliados.
Y esos aliados son exactamente los países que Washington ve como sus principales rivales estratégicos: Rusia y China. Cuba y Rusia tienen una relación de larga data que se remonta a la Guerra Fría. Aunque esa relación se enfrió después del colapso soviético, nunca desapareció completamente, y en los últimos años se ha calentado significativamente de nuevo. Rusia ha invertido en infraestructura en Cuba, ha proporcionado equipamiento militar, ha realizado ejercicios navales conjuntos en el Caribe. Y hay reportes, aunque no confirmados oficialmente, de que Rusia está considerando reabrir una base de inteligencia en Lourdes, Cuba, que operó durante la Guerra Fría y le permitía a Moscú monitorear comunicaciones estadounidenses. Para Washington eso es inaceptable. La idea de que Rusia pueda tener capacidades de inteligencia y potencialmente presencia militar a solo 90 millas de la costa de Florida es una pesadilla de seguridad nacional. Y luego está China. China ha estado expandiendo agresivamente su presencia económica en América Latina durante las últimas 2 décadas. Ha invertido cientos de miles de millones de dólares en infraestructura, en minería, en agricultura, en tecnología. Y Cuba es parte de esa estrategia. China ha proporcionado préstamos a Cuba, ha invertido en el puerto de Mariel, ha vendido equipamiento de telecomunicaciones, está construyendo lazos económicos que crean dependencia. Desde la perspectiva de Washington, China está usando su poder económico para ganar influencia política en el hemisferio occidental, el área que Estados Unidos ha considerado su esfera de influencia exclusiva desde la doctrina Monroe en 1823. Entonces, cuando Trump dice que Cuba necesita hacer un trato, lo que realmente está diciendo es: necesitan elegir un lado. Necesitan alejarse de Rusia y China y alinearse con Estados Unidos, o enfrentar las consecuencias. Es una demanda de lealtad exclusiva, y desde la perspectiva de Washington es completamente razonable. Después de todo, están diciendo, estamos justo aquí. Somos el mercado más grande del mundo. Somos la potencia militar dominante. ¿Por qué diablos querrían alinearse con Rusia o China en lugar de con nosotros? Pero desde la perspectiva de Habana, esa demanda es insulting, es neocolonialismo. Es Estados Unidos diciendo, no pueden tener relaciones con quien quieran, tienen que pedirnos permiso primero. Y ahí está la tercera capa, ideológica y simbólica. Cuba no es solo otro país pequeño para Washington, es the país pequeño, el que se atrevió a desafiar abiertamente a Estados Unidos y sobrevivió. El que nacionalizó propiedades estadounidenses, el que se alió con la Unión Soviética en plena Guerra Fría, el que resistió invasión, cientos de intentos de asesinato, décadas de bloqueo económico y aún así mantuvo su sistema político independiente. Para Washington, específicamente para las facciones más agresivas y nacionalistas en Washington, Cuba representa un fracaso histórico. Representa el límite del poder estadounidense. Representa la idea de que hay países que pueden decir no y salirse con la suya. Y eso es intolerable, especialmente para una administración como la de Trump, que está obsesionada con proyectar fuerza, con ganar, con nunca mostrar debilidad. Entonces, parte de lo que está impulsando esta presión extrema sobre Cuba es simplemente ego. Es el deseo de finalmente resolver el problema de Cuba, de demostrar que ningún país puede desafiar a Estados Unidos indefinidamente sin eventualmente pagar el precio. Es venganza retrasada por 60 años. Y la cuarta capa, quizás la más importante para entender el momento actual, Venezuela como precedente. Venezuela le enseñó a Washington que la intervención directa es posible, que funciona, que no hay consecuencias internacionales serias, pero también le enseñó algo más sutil, que la secuencia importa. Washington no invadió Venezuela de la nada. Primero aplicó años de sanciones cada vez más severas, destruyó la economía venezolana, creó condiciones de desesperación masiva, y solo entonces intervino militarmente, con la narrativa de que estaba liberando al pueblo venezolano de un dictador que había arruinado el país. Es el mismo playbook que usó en Irak. Primero sanciones que destruyen la economía y matan a cientos de miles de civiles. Luego, intervención militar humanitaria. Y ahora está intentando el mismo playbook con Cuba. Las sanciones extremas no son un fin en sí mismas, son preparación.
están diseñadas para crear las condiciones que justificarán intervención posterior si es necesaria. Si Cuba colapsa económicamente, si hay disturbios masivos, si el gobierno pierde control, Washington puede entrar y decir: estamos ayudando al pueblo cubano, estamos trayendo ayuda humanitaria, estamos restaurando el orden. Y nadie preguntará quién creó las condiciones para el colapso en primer lugar. Entonces, cuando Trump dice Cuba will be failing soon, no es solo una predicción, es una amenaza, es vamos a hacer que fallen. Y luego vamos a usar ese fracaso como justificación para tomar control. Ahora, ¿cómo está respondiendo Cuba a todo esto? Habana está en una posición increíblemente difícil. Económicamente está al borde del colapso. Políticamente está aislada. Militarmente no tiene forma de defenderse contra Estados Unidos si Washington decide intervenir. Pero está tomando una posición de principios. No vamos a negociar bajo amenaza. No vamos a vender nuestra soberanía por alivio económico temporal. Díaz-Canel ha dejado muy claro que Cuba no va a aceptar los términos que Washington está tratando de imponer. Que cualquier relación futura tiene que basarse en igualdad soberana, no en sumisión. Y está duplicando su relación con Rusia y China precisamente porque Washington está tratando de forzarlo a alejarse de ellos. Es una posición de desafío. Mientras más nos presionen, más vamos a depender de nuestros aliados alternativos. Eso es extremadamente arriesgado, porque profundiza la confrontación, porque le da a Washington exactamente la justificación que está buscando. Ven, están eligiendo a nuestros enemigos sobre nosotros. Pero desde la perspectiva de Habana, no hay alternativa real. Ceder a Washington significa el fin del sistema político que han defendido por 60 años. Significa privatización masiva. Significa control efectivo estadounidense. Significa convertirse en una versión caribeña de Puerto Rico. Técnicamente independientes, pero efectivamente subordinados. Y hay un cálculo adicional aquí. Habana está apostando que Washington no va a intervenir militarmente en Cuba como lo hizo en Venezuela. ¿Por qué? Porque Cuba es diferente de Venezuela, en formas importantes. Primero, Cuba tiene una identidad nacional mucho más fuerte y cohesiva. La revolución, a pesar de todos sus problemas, creó un sentido de orgullo nacional, de ser el país pequeño que resistió al imperio. Una intervención estadounidense enfrentaría resistencia popular real, no solo gubernamental. Segundo, Cuba no tiene petróleo. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Eso crea un incentivo económico masivo para intervenir. Cuba no ofrece ese incentivo. Tercero, y quizás más importante, una invasión de Cuba sería ópticamente mucho peor internacionalmente. Venezuela se vendió como liberar a un país de un dictador corrupto. Cuba sería muchísimo más difícil de vender, porque la narrativa histórica es que Estados Unidos ha estado tratando de controlar a Cuba durante más de un siglo. Sería visto mucho más claramente como imperialismo desnudo. Entonces, Habana está apostando que Washington va a limitarse a presión económica, que pueda aguantar esa presión, que eventualmente Trump se distraerá con otros temas o habrá un cambio de administración que suavice la línea. Es una apuesta enorme y honestamente nadie sabe si va a funcionar. Pero aquí está lo crítico. Esto no es solo sobre Cuba. Lo que está pasando entre Washington y Habana es un microcosmos de una lucha mucho más grande por el futuro de América Latina. La pregunta fundamental es: ¿puede América Latina tener independencia real en su política exterior? ¿Pueden los países latinoamericanos decidir con quién comerciar, con quién aliarse, qué sistema político adoptar? ¿O tienen que pedir permiso a Washington primero? Durante la Guerra Fría, la respuesta era clara: no hay independencia. América Latina es zona de influencia estadounidense. Gobiernos que se salían de la línea eran derrocados. Después del fin de la Guerra Fría, especialmente durante los años 2000, hubo un periodo de relativa independencia. La marea rosa. Gobiernos de izquierda que implementaban políticas que Washington no aprobaba, pero que tenía que tolerar. Ahora con Trump, con Venezuela, con Cuba, Washington está diciendo: ese periodo de tolerancia se acabó. Estamos reimponiendo la hegemonía. O están con nosotros o están contra nosotros. Y si están contra nosotros, habrá consecuencias. Cada gobierno en América Latina está mirando lo que pasa con Cuba y calculando: ¿somos nosotros los siguientes?
Nicaragua con Daniel Ortega definitivamente está en la lista. Bolivia si el MAS consolida demasiado poder. Potencialmente México si se vuelve demasiado independiente en política exterior. Y países que habían mantenido distancia de Washington están reconsiderando. Brasil, bajo Lula, había estado construyendo relaciones más cercanas con China. Había hablado de crear monedas alternativas al dólar. Ahora está siendo mucho más cuidadoso. Argentina eligió a Milei en parte porque el país estaba cansado de confrontación con instituciones internacionales. Quería reintegrarse a mercados globales. Y eso significa alinearse más estrechamente con Washington. Chile, Uruguay, Paraguay, todos están calculando cuidadosamente hasta dónde pueden ir en mantener relaciones independientes con China sin provocar represalias de Washington. La presión sobre Cuba es un mensaje para todos ellos. Así es como tratamos a países que nos desafían. Así terminan. ¿Realmente quieren arriesgarse a esto? Es coerción mediante ejemplo. Y la tragedia es que esto está forzando a América Latina de vuelta a la lógica de Guerra Fría de elegir bloques. En lugar de poder tener relaciones pragmáticas con múltiples poderes, comerciar con quien ofrezca mejores términos, mantener neutralidad estratégica, los países están siendo forzados a declarar lealtad exclusiva. Y eso no beneficia a los pueblos latinoamericanos, beneficia solo a las grandes potencias que están compitiendo por influencia. Para nosotros, para los latinos viviendo en Estados Unidos, esto debería importarnos profundamente, porque estas políticas de confrontación crean exactamente las condiciones que producen migración. Cuando Cuba colapsa económicamente, los cubanos van a tratar de irse. Van a cruzar a Florida en balsas improvisadas, arriesgando sus vidas. Y la misma administración que creó las condiciones para esa migración va a usar esa migración como justificación para políticas antimigrante más duras. Es el ciclo que hemos visto una y otra vez. Desestabilizar, crear crisis, producir migración, culpar a los migrantes, militarizar fronteras. Y las comunidades latinas en Estados Unidos pagan el precio. Además, la confrontación con Cuba específicamente afecta a la comunidad cubanoamericana de formas complejas. Hay muchos cubanoamericanos, especialmente los exiliados más viejos y sus descendientes, que apoyan línea dura contra el gobierno cubano, que quieren máxima presión, que esperan que el régimen finalmente colapse. Pero hay también muchos cubanoamericanos más jóvenes que tienen familia en la isla, que visitan regularmente, que envían dinero, que no quieren que sus familiares sufran más de lo que ya están sufriendo. Y estas políticas de confrontación extrema están desgarrando a esa comunidad. Están forzando a la gente a elegir entre apoyar presión contra un gobierno que a muchos no les gusta versus no querer que sus propios familiares mueran de hambre o carezcan de electricidad. Es una crueldad innecesaria y está siendo justificada con lenguaje de libertad y democracia, cuando en realidad es sobre poder y control. Entonces, ¿hacia dónde va todo esto? Si soy honesto, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero puedo delinear los escenarios más probables. Escenario 1. Cuba aguanta. Sufre enormemente. El pueblo pasa penurias terribles. Pero el gobierno mantiene control suficiente para sobrevivir. Eventualmente, Washington se distrae con otras crisis o hay cambio de administración que suaviza la línea. Cuba sobrevive como ha sobrevivido antes. Escenario 2. Cuba colapsa. La crisis económica se vuelve tan severa que el gobierno pierde control. Hay disturbios masivos, caos. Y Washington interviene, directamente o a través de proxies, para instalar un régimen amigable. Cuba se convierte efectivamente en un cliente-estado estadounidense. Escenario 3. Rusia o China intervienen para apoyar a Cuba. Proporcionan petróleo, apoyo financiero, quizás incluso presencia militar más visible. Eso convierte a Cuba en punto de confrontación directa entre potencias, potencialmente muy peligrosa. Escenario 4. Habana eventualmente decide que el costo es demasiado alto y busca algún tipo de acomodación con Washington. Pero eso requeriría que Washington ofrezca algo más que ríndanse completamente. Requeriría diplomacia real, compromiso real. Y no está claro que esta administración sea capaz de eso. Todos estos escenarios tienen consecuencias enormes no solo para Cuba, sino para toda la región. Y todos deberíamos estar prestando atención. Porque lo que está pasando ahora con Cuba
es un indicador de cómo va a ser la política estadounidense hacia América Latina en los próximos años. Si Washington sale victoriosa, si logra forzar cambio de régimen en Cuba, va a aplicar el mismo modelo a otros países. Y vamos a ver una década de intervención y desestabilización en toda la región. Si Cuba logra resistir, si Habana demuestra que todavía hay límites al poder estadounidense, otros países van a tomar coraje. Van a mantener sus políticas independientes y vamos a ver un hemisferio más multipolar, más diverso políticamente. Lo que está en juego es nada menos que el derecho de los pueblos latinoamericanos a la autodeterminación. Gracias por escuchar. Y te dejo con esto. Cuando Washington habla de libertad para Cuba, mientras simultáneamente la estrangula económicamente, ¿de qué libertad está hablando realmente?